del noroeste de Estados Unidos, los guerreros rojos, los salmones Soqueye, se lanzan contra las cascadas, atravesando las garras del oso pardo y los picados del águila. No huyen, regresan. Vuelven al lugar donde la muerte los espera al final del camino. Al otro lado del mundo, en medio de un lago salado más caliente que el agua hirviendo, los flamencos no retroceden. Bailan sobre costras de sal agrietada, ponen huevos en el infierno y luego guían a sus crías tambaleantes durante 50 kilómetros a través del desierto, donde cada paso abre heridas sangrantes en sus patas. En una isla remota del Océano Índico, el suelo se torna rojo como lava viva. Millones de cangrejos rojos emergen del bosque, cruzan carreteras, cercas, neumáticos, todo para desovar antes de que la marea se retire. Más al norte, en el Ártico helado, cientos de miles de morsas se apiñan con desesperación en la roca, porque el hielo ha desaparecido, el mar se ha calentado y la vida ahora es una decisión forzada. En el cielo y bajo el mar, delfines y aves marinas embisten cardúmenes como cuchillas vivas. No hay señales ni mapas, pero el instinto guía una cacería tridimensional de la que nadie escapa. Estos no son solo animales, son guerreros del instinto, del ciclo eterno, de una naturaleza implacable. Y ahora serás testigo de cómo la vida comienza con un sacrificio. En el noroeste de Estados Unidos, cuando la nieve comienza a retirarse y las aguas del deshielo inundan los grandes ríos, una señal invisible se propaga en las profundidades del océano. No es un llamado desde tierra firme, sino un instinto ancestral que despierta en la sangre de una criatura. El salmón rojo, Soqueye, no regresan para vivir, sino para morir. Pero antes de eso, se librará una epopeya trágica de supervivencia, donde cada individuo es un guerrero con una última misión: regenerar su especie en el lugar donde todo comenzó. Desde cientos de kilómetros mar adentro, los salmones detectan el campo magnético de la tierra y el aroma único del río donde nacieron del huevo. Comienza la travesía, sin comida, sin descanso. Toda su energía se concentra en sus aletas y en los latidos acelerados del corazón. Es una carrera contra el tiempo, impulsada por pura voluntad. Al acercarse a la desembocadura del río, el cuerpo del salmón se transforma milagrosamente. La piel plateada y brillante da paso a un rojo encendido, el color de la vida y la muerte. La mandíbula inferior se curva, convirtiéndose en un arma de combate, mientras que los órganos internos comienzan a degenerarse. Es un cuerpo al borde de la muerte, pero más radiante que nunca. El salmón avanza río arriba, enfrentando tramos de aguas turbulentas que lo empujan hacia el océano con cada latido del cauce. La corriente golpea su cabeza directamente, ralentizando cada movimiento, no por debilidad física, sino porque el tiempo se ha vuelto su mayor enemigo. En este reino salvaje, cada metro ganado es un trueque entre vida y muerte. Pero la naturaleza no desafía solo con agua. A ambos lados del río, las rocas cubiertas de musgo son territorios ancestrales de los osos grizzly de Alaska, los gigantes cazadores de América del Norte. Empapados, pesados, pero de movimientos fulminantes. No necesitan esconderse. Se plantan como dioses del juicio, esperando el momento en que el salmón salte la cascada. Un segundo expuesto fuera del agua, y la sentencia está dictada. Los ojos del oso son fríos como el acero, sin furia, solo instinto. Cuando el salmón salta, el golpe de una garra musculosa llega en un parpadeo. No hay tiempo para huir. Uno es arrancado de la corriente, cae con un golpe seco sobre las rocas, el final tan rápido como un tajo. Pero detrás de él, decenas siguen nadando, sin detenerse, sin mirar atrás. Desde el cielo,
el águila calva, ave emblemática y cazadora legendaria de Estados Unidos, planea como una cuchilla invisible. Observa a los salmones que son empujados a la superficie por aguas poco profundas. Sus ojos penetrantes atraviesan el río, detectando cada presa exhausta. Un picado desde decenas de metros de altura, garras cerradas como tenazas de acero. Una vez más, la vida se rompe en pleno vuelo. Bajo el agua, las nutrias, maestras del acecho, se esconden entre raíces y pozas profundas. Se mueven como flechas, atacando de costado con mordidas letales. Los salmones más grandes, como los chinook, a veces incluso atacan a los más pequeños. El instinto de supervivencia no perdona la debilidad. Todo parece una gran obra teatral de la naturaleza. En el cielo, en el agua, a ambos lados del río, cada rincón es escenario de una sinfonía helada, donde la muerte no es crueldad, sino necesidad. Y es en el corazón de esa crueldad donde descubrimos una ley suprema de equilibrio. Cada salmón atrapado alimenta a una osa madre. Es la única comida que permite a un polluelo volar. Es proteína que mantiene viva la vida en bosques estériles. Cuando un salmón cae, no es solo una muerte, sino una vena más que se une al gran ciclo, donde la presa alimenta al cazador, y la naturaleza sigue girando como lo ha hecho por millones de años. Cuando finalmente llegan al lugar donde nacieron, las hembras de salmón cavan el nido con la cola. Los machos nadan alrededor, ahuyentando a los rivales y protegiendo la zona como guardianes leales. Una vez que los huevos han sido fertilizados, la pareja comienza a agotarse. Sus ojos se tornan opacos, sus aletas se rasgan, su piel se desprende, pero no se van. Se quedan, inmóviles entre la arena del río, esperando la muerte como un último abrazo con la naturaleza. Sin embargo, su muerte no es en vano. Los cuerpos del salmón se descomponen, enriqueciendo el sedimento, alimentando los árboles del bosque, las aves, los mamíferos, incluso las algas y los microorganismos. Esa muerte se convierte en el ingrediente que da origen a nueva vida, para los mismos huevos que acaban de dejar. Cada huevo, al eclosionar, iniciará un nuevo ciclo. Algunos de ellos, si tienen suerte, sobrevivirán a las tormentas del océano, crecerán y regresarán. Cada uno es parte de una sinfonía cuesta arriba, la más desafiante del planeta, donde la existencia es una victoria y la muerte una continuación. Cada huevo, al eclosionar, iniciará un nuevo ciclo. Algunos de ellos, si tienen suerte, sobrevivirán a las tormentas del océano, crecerán y regresarán. Cada uno es parte de una sinfonía cuesta arriba, la más desafiante del planeta, donde la existencia es una victoria y la muerte una continuación. Si te apasionan las historias de supervivencia en la naturaleza salvaje, no olvides suscribirte para seguir explorando junto a nosotros los próximos misterios del universo animal. ¿Qué crees que ha permitido a esta diminuta especie sobrevivir durante millones de años? Déjanos tu comentario aquí abajo. Si en América del Norte los salmones rojos deben nadar contracorriente, enfrentando cascadas y garras para morir con la esperanza de renacer, entonces, en el extremo sur del hemisferio, en un lago salado mortal de África, una especie de ave elige dar vida en medio del infierno y bailar para crear nueva existencia. En el norte de Tanzania, donde el sol derrite las piedras y la tierra se agrieta por la sequía, existe un lugar surrealista, el lago Natrón. La superficie del lago está cubierta por una costra blanca de sal, cuarteada como la piel de una serpiente gigante.
La temperatura del agua puede superar los 60 grados Celsius y su nivel de alcalinidad es tan alto que puede quemar la piel e incluso fosilizar cuerpos. Todas las criaturas evitan este lugar. Y sin embargo, en este infierno mineral, una vida elige nacer. El flamenco enano africano, Lesser flamingo, un ave orgullosa con un plumaje rosa encendido, ha elegido este lago de muerte como su punto de partida hacia la vida. Durante la estación seca, el lago Natrón parece una cuchilla gigante expuesta bajo el sol abrasador. Pero cuando llega la temporada de lluvias, las nubes descienden desde las tierras altas del Rift Valley y despiertan esta tierra aparentemente inmóvil. Las primeras lluvias no son muchas, pero bastan para hacer que el lago respire, fragmentándose en charcas poco profundas, tibias y extremadamente saladas. En ese momento, millones de algas microscópicas, spirulina, organismos extraños que sobreviven en aguas hipersalinas, florecen. Y esa es la señal que convoca a los flamencos desde toda África Oriental. Desde lejos, como un campo móvil de flores, decenas de miles de alas rosadas inundan el cielo, tiñéndolo de rojo intenso. No vienen solo a alimentarse, vienen a bailar, a amar y a multiplicarse. En medio del lago salado seco, donde no hay árboles ni refugio, los flamencos inician uno de los bailes más antiguos de la naturaleza. Cientos de aves caminan al unísono, estirando el cuello, alzando la cabeza, marcando el paso como si desfilaran en una parada militar. Cuando el macho inclina la cabeza, la hembra responde. Cuando uno abre las alas, el resto lo imita. No es espectáculo. Es un ritual de cortejo, donde el lenguaje corporal define el destino de la especie. Cuando se forma la pareja ideal, los flamencos se separan del grupo y eligen un punto donde la sal está seca por encima, pero húmeda por debajo, para comenzar a construir su nido. El nido del flamenco parece una pequeña pirámide de barro, levantada con tierra salina. De unos 30 a 40 centímetros de altura, suficiente para evitar inundaciones si llueve repentinamente. Un solo huevo será depositado en la cima. Toda la esperanza, el amor y el instinto, contenidos en un pequeño huevo blanco. Ningún depredador se atreve a acercarse al lago Natrón. Con garras blandas, su piel se quemaría y se desorientarían en medio del aire saturado de sal. Esa es la razón por la que los flamencos eligen este lugar para dar vida en una fortaleza química natural. Pero este paraíso frágil no dura mucho. Cuando la estación de lluvias termina, el agua comienza a retroceder rápidamente. La superficie del lago se contrae, dejando tras de sí fragmentos de sal tan afilados como cristales rotos. La temperatura se dispara, transformando las pozas poco profundas en trampas mortales. Los huevos eclosionan, nacen polluelos de plumaje gris y patas rojas en un desierto blanco y deslumbrante. Pero el agua dulce, fuente esencial de vida, ya no está al alcance. Cuando los polluelos comienzan a caminar, el instinto de supervivencia se activa. Deben abandonar el nido y caminar 50 kilómetros hasta el punto de agua dulce más cercano. Sin guía, sin la sombra de sus padres, solo el grupo y el instinto como brújula. El lago ahora es una alfombra de sal cuarteada. Debajo, el mineral afilado corta las patas de los polluelos. Cada paso es una decisión entre vivir y morir. Muchos caen, agotados, o quedan ciegos por la sal en los ojos. Pero la bandada de flamencos no se detiene. Avanza hacia el horizonte, donde los últimos humedales dulces aún resisten, y la vida espera. Y como en toda migración en la naturaleza,
siempre hay alguien esperando en el umbral de la vida. Cuando la bandada de flamencos comienza a acercarse al límite entre el calor mortal del lago Natrón y la zona de amortiguamiento ecológica alrededor, sombras silenciosas empiezan a moverse. Entre los pastizales bajos, el caracal, uno de los depredadores más sigilosos y agudos de África Oriental, se aplasta contra el suelo, con sus orejas erguidas como antenas, captando cada vibración. Un polluelo rezagado, o que dé un paso en falso, es suficiente para que el caracal se dispare como un rayo y lo derribe con una mordida letal al cuello. Desde lo alto, el aguilucho de patas rojas planea en círculos, sus ojos amarillos escanean los campos de sal abrasados por el sol. Desde varios cientos de metros, puede detectar a un polluelo que levanta la cabeza buscando sombra, y su picado pone fin a cualquier camino. El buitre de Ruppel, el ave que vuela más alto en el mundo, no caza directamente, pero siempre sigue de cerca, esperando cadáveres y convirtiendo el dolor en un festín final. Más lejos, el tejón melero hurga alrededor de los bordes del pantano, no buscando flamencos, sino restos de huevos podridos o cualquier criatura que haya muerto en medio del trayecto. Mangostas, cocodrilos de agua dulce, incluso manadas de gacelas de Thompson también se abren paso en el mismo ecosistema. Cada especie con un rol, una necesidad de vida, pero todas entrelazadas en una red de supervivencia donde nadie puede existir por separado. No son demonios. Los flamencos tampoco son ángeles. La naturaleza no tiene moral. Solo hay instinto, adaptación y un círculo biológico tan brutal como perfecto, donde toda vida toma prestado algo de la muerte de otro ser vivo. Los polluelos que logran llegar al agua dulce crecerán entre los pantanos, fortalecerán sus alas, aprenderán a pararse en una pata y acicalarse bajo el sol y viento africanos. Y un día, cuando el lago Natrón vuelva a teñirse de rojo, cuando las algas resurjan tras las lluvias, ellos volverán para continuar el baile sanguíneo que sus ancestros les legaron. El flamenco no es solo un símbolo de belleza, es prueba viviente de un instinto que elige vida en medio de la muerte. En el mundo implacable de la naturaleza, es justamente en los lugares más feroces donde la vida encuentra su cuna más resiliente. Cuando los primeros pasos de los flamencos apenas tocan las últimas aguas dulces, en otro lugar, donde la selva tropical se encuentra con el mar, la tierra comienza a teñirse de rojo. No por fuego, sino por millones de cangrejos rojos que emergen al unísono, escribiendo un capítulo de ritual ancestral entre bosque y océano. Una vez al año, al inicio de la temporada de lluvias en la isla Christmas, una isla remota del Océano Índico perteneciente a Australia, la tierra se estremece. Pero no es un terremoto, es el despertar de más de 4 millones de pequeños guerreros rojos, los cangrejos rojos de Christmas que carcoidean a Talis, que abandonan la selva y marchan masivamente hacia el mar. Por toda la isla, los cuerpos escarlatas se agolpan como un torrente de sangre que fluye entre raíces, atraviesa carreteras, campos de golf, aeropuertos, escaleras y hasta las puertas de las casas. Esto no es un paseo, es un ritual migratorio ancestral que se ha repetido durante más de 200.000 años para aparearse, reproducirse y luego desaparecer. El cangrejo rojo es un herbívoro forestal que cava madrigueras húmedas y solo se activa al amanecer o en días lluviosos. Pero cuando la humedad aumenta tras la primera lluvia de la temporada y la luna comienza a llenarse, se activa un interruptor invisible. Millones de cangrejos emergen al mismo tiempo. Durante 1 o 2 semanas, la isla se transforma en un río rojo vibrante que fluye con fuerza hacia el océano. Es una de las migraciones de una sola especie, más grandes del planeta. Los machos van primero,
abriendo camino, nadan al mar, se aparean y regresan. Las hembras les siguen, cargando decenas de miles de huevos en el abdomen, esforzándose por llegar al borde de las olas en la noche de la marea más baja. Solo tienen unas pocas horas doradas para realizar el ritual de liberar los huevos al océano. Sin embargo, para estas criaturas, los depredadores no solo vienen de la naturaleza, también vienen del ser humano. Los caminos asfaltados, construidos para los autos, se han convertido en trampas mortales para cientos de miles de cangrejos. Las llantas los aplastan. El polvo seca sus cuerpos, que dependen de la humedad para respirar a través de las branquias. Los muros de concreto, drenajes, casas y cercas, todos son obstáculos artificiales que interrumpen su antiguo camino. Pero en un raro gesto de humanidad, los seres humanos han comenzado a cambiar. Se han construido numerosos puentes para cangrejos y se han instalado túneles de cangrejos debajo del suelo. Incluso si se cierran por completo las carreteras principales durante la migración, cediendo el paso a esta vibrante travesía escarlata. Cuando llegan al mar, las hembras comienzan el ritual más grandioso de su vida: liberar los huevos. En la noche más oscura del mes, durante unas pocas horas sin luna, se arrastran con cautela hacia el borde del oleaje, enfrentando el océano agitado, un lugar que jamás habían pisado en su vida. Millones de huevos diminutos son liberados, llevados por la marea. Pero la vida en el océano es más feroz que en cualquier selva. En solo unas pocas horas, peces juveniles, calamares, camarones y medusas se disputan a las crías como presas. La mayoría de las larvas nunca volverá a pisar la orilla. Desde el océano, regresan esas diminutas criaturas del tamaño de un grano de arroz, sin saber que acaban de ganar el juego de vida o muerte más brutal de la naturaleza. De los millones de huevos liberados en la orilla, apenas unas semanas antes, solo 1 de cada millón sobrevive a los innumerables depredadores del mar para tener la oportunidad de volver a tocar tierra, el lugar donde comenzó la vida y donde el peligro nunca se fue. Emergen en la playa al caer la noche, guiados por el instinto, cruzan la línea de las olas y avanzan en silencio hacia la selva detrás de la costa. Aún no tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler, ni la fuerza para defenderse, pero en cada paso tembloroso llevan el poder genético de una especie que ha existido durante más de 200.000 años. Y desde ese momento comienza el viaje inverso. Ya no hay océano, pero en la oscuridad del bosque se esconden amenazas aún más silenciosas. Los cangrejitos deben encontrar refugio bajo hojas podridas, aprender a cavar madrigueras, esconderse bajo raíces y evitar los ataques sorpresa de sus propios congéneres. Los cangrejos rojos adultos a veces no reconocen a sus parientes diminutos, o simplemente no les importa. En medio del hambre o disputas territoriales, pueden atacar sin piedad, usando sus pinzas para apartar a los débiles de las escasas fuentes de alimento. Pero el enemigo más peligroso no forma parte del ecosistema nativo. Proviene del ser humano, de manera accidental, pero devastadora. La hormiga loca amarilla, Anoplolepis gracilipes, una especie invasora introducida por barcos y mercancías, se ha convertido rápidamente en una fuerza letal dentro del bosque. Con su estructura social altamente organizada, reproducción acelerada y gran capacidad de adaptación, colonizan los hábitats de los cangrejos jóvenes a un ritmo incontrolable. Cuando un cangrejo joven se aleja de la zona segura y se interna unos pasos en territorio de estas hormigas, en segundos queda cubierto por completo. Decenas, incluso cientos de hormigas lo atacan al mismo tiempo, liberando ácido fórmico, una sustancia tóxica que ciega, paraliza el sistema nervioso y desorienta.
Los cangrejitos giran en pánico, tratando de escapar, pero solo agonizan sin esperanza ante un enemigo invisible. Mueren en silencio, sin señales, sin despedida. A diferencia de los depredadores tradicionales, que matan para alimentarse, las hormigas locas atacan para expandir su territorio. Matan más de lo que necesitan y su matanza es indiscriminada. Como resultado, más del 30% de la población de cangrejos rojos ha desaparecido en apenas unas décadas. Los rituales migratorios que se repetían desde hace cientos de miles de años hoy están al borde de la extinción. No por debilidad de la especie, sino por un pequeño error en la cadena global de acciones humanas. Si no actuamos, la isla Christmas ya no brillará con el rojo de la temporada reproductiva, ni se escuchará el susurro de pinzas entre las hojas húmedas. Los puentes y túneles construidos para protegerlos no tendrán sentido si el corazón del bosque, el núcleo de la vida, ya ha sido invadido y destruido desde la raíz. En la naturaleza, la muerte es parte del orden, pero la extinción es una ruptura. Y cuando un eslabón desaparece fuera del ciclo natural, todo lo que depende de él también empieza a tambalearse. El cangrejo rojo no es solo el protagonista de la isla Christmas, es el motor que impulsa todo el ecosistema. Al consumir hojas caídas y limpiar la vegetación baja, los cangrejos previenen la descomposición excesiva del bosque y reducen el riesgo de incendios. Su migración también proporciona alimento abundante para aves marinas, serpientes autóctonas y lagartijas carroñeras. Si los cangrejos rojos desaparecen, no solo se extinguiría una especie, colapsaría toda la cadena alimenticia de la isla. Cada año, la lluvia roja regresa como un recordatorio de que la naturaleza sigue resistiendo, sigue luchando, a pesar de todos los desafíos del cambio climático y la intervención humana. Y aunque el océano devore millones de huevos, aunque diminutas hormigas estén rompiendo en silencio un ciclo milenario, los cangrejos rojos continúan su marcha, como si supieran que la vida no comienza con la victoria, sino con el valor de seguir adelante. Cuando la lluvia roja de los cangrejos llega a su fin en la isla Christmas, con diminutas criaturas que sobreviven a la selva, hormigas venenosas y la amenaza de extinción, al otro lado del hemisferio, se abre otro capítulo de la naturaleza. Un lugar donde el cielo y el mar no se enfrentan, sino que se funden en uno solo, para dar vida a una colaboración milagrosa entre especies que jamás se comunican, pero que se entienden a la perfección. Frente a la costa de Perú, ocurre un milagro todos los días, silencioso, pero grandioso. Bajo la superficie azul profundo del Pacífico, la corriente de Humboldt, una de las corrientes frías más ricas en nutrientes del planeta, se mueve en secreto. Desde cientos de metros de profundidad, transporta minerales y aguas heladas que brotan hacia la superficie, transformando vastas zonas en viveros oceánicos. Este no es un campo de batalla, sino un escenario de colaboración vibrante, donde el cazador no está solo, sino acompañado. En lo alto, las aves marinas del Perú, principalmente pelícanos, alcatraces y piqueros, giran como sombras pacientes. No cazan solas. Con ojos evolucionados para ver a través del agua, los piqueros detectan de inmediato cuando los cardúmenes de anchovetas, peces pequeños y ricos en proteínas, se acercan a la superficie. Y entonces, como flechas vivas, cientos de aves pliegan las alas y se lanzan en picado al agua a velocidades de hasta 90 kilómetros por hora. No hay tiempo para que los peces reaccionen. El impacto salpica agua por todas partes. El trabajo de la naturaleza suena como explosiones silenciosas. Con picos afilados como dagas y ojos que no parpadean,
las aves se clavan en el mar como cazadores a la velocidad de la luz. Bajo el agua, los delfines nariz de botella y los delfines giradores, spinner, con su elevada inteligencia, comunicación avanzada y estrategia grupal perfecta, también se suman a la caza. No es casualidad. Saben exactamente cuándo y dónde caerán las aves. Los delfines rodean a las anchovetas formando esferas vivas y utilizan ecolocalización para guiarlas. Luego nadan en círculos desde el fondo, creando muros de burbujas que empujan a los peces hacia la superficie, justo donde las aves esperan. Una emboscada tridimensional, desde el aire, en el agua y desde abajo, ocurre en cuestión de segundos. Nadie da órdenes, nadie fue entrenado, pero cada movimiento parece coreografiado con precisión absoluta. Una sinfonía de caza dirigida por un director invisible llamado naturaleza. La anchoveta, Engraulis ringens, es la fuente de vida más importante del ecosistema marino del Pacífico Oriental. Mide solo unos 15 centímetros, pero se reproduce rápidamente, vive en enormes cardúmenes y es alimento principal de aves marinas, tiburones, lobos marinos, ballenas jorobadas e incluso humanos en la pesca industrial. La cooperación entre aves y delfines no es solo un milagro, sino una necesidad. Nadie puede atrapar anchovetas tan eficientemente como cuando ambas especies actúan juntas. Eso mantiene estable la cadena alimenticia para millones de otras criaturas, desde microbios hasta depredadores tope. El fenómeno de El Niño, el calentamiento anómalo del Pacífico, a veces interrumpe completamente el ciclo de la corriente de Humboldt. Las aguas cálidas impiden la surgencia de nutrientes, provocando la muerte masiva de anchovetas, el hambre de las aves marinas y la desaparición de delfines en zonas que antes eran abundantes. En años de El Niño fuerte, toda la costa peruana queda inquietantemente en silencio. No hay aves zambulléndose, ni burbujas de delfines en el agua. Desaparecen unos pocos eslabones y toda la red de vida tiembla. No existe contrato entre delfines y aves marinas. No comparten idioma, pero el instinto y la necesidad de sobrevivir los obliga a cooperar, no por beneficio propio, sino porque no hay mejor alternativa. Es una simbiosis inconsciente, pero tan perfecta que provoca envidia humana. En un mundo donde los humanos compiten y abusan de los recursos, esta colaboración silenciosa entre dos especies distintas es un recordatorio. La naturaleza no es solo un lugar de competencia despiadada, sino también un lugar donde la confianza puede surgir de la necesidad de vivir juntos. En el norte de Rusia, donde el Ártico se extiende sin fin, existe un mundo que alguna vez fue construido por el hielo eterno. Sobre los témpanos flotantes entre los mares de Chukchi y Kara, la morsa del Pacífico, Odobenus rosmarus divergens, ha vivido durante miles de años como máquinas de nado lentas y pacíficas. Descansaban sobre el hielo, buscaban almejas en el fondo marino y criaban a sus crías bajo los suaves rayos de sol polar. Pero ahora, el hielo ha desaparecido, no por ciclos naturales, no por cambios geológicos, sino porque los humanos han calentado el planeta más rápido de lo que cualquier especie puede adaptarse. La morsa es uno de los mamíferos marinos más grandes del Ártico. Los machos adultos pueden pesar hasta 1.500 kilogramos, con colmillos que superan el metro de largo, y son símbolo de la resistencia de los océanos helados. Pero esa fuerza no las protege del cambio climático. Dependen del hielo flotante para descansar entre inmersiones profundas en busca de alimento. Las morsas no pueden nadar sin descanso. Necesitan lugares para recuperarse.
Durante siglos, los témpanos fueron ideales para parir, evitar depredadores como las orcas y los osos polares, y también evitarse entre sí. Pero hoy, con el deshielo avanzando más rápido que las peores predicciones, las morsas se ven obligadas a llegar a tierra firme. En las costas de Siberia, a solo unos cientos de millas del Polo Norte, una franja árida de tierra se ha convertido en refugio forzado de más de 100.000 morsas. No llegan allí por elección, sino porque no tienen otra opción. Cientos de miles de cuerpos colosales yacen unos sobre otros, rugiendo en una cacofonía de desesperación. Cada centímetro de tierra está ocupado por decenas de colmillos que chirrían al chocar. Solo hace falta que una se levante de golpe y toda la masa de carne detrás se derrumba como un efecto dominó mortal. Muchas mueren aplastadas. Otras, especialmente las crías, quedan sepultadas, asfixiadas entre los gritos impotentes de sus madres. Pero lo peor aún está por venir. Sin espacio en la playa, muchas morsas escalan acantilados empinados junto al mar, algo jamás visto en la historia conductual de la especie. Las morsas no nacieron para escalar. Sus aletas delanteras son gruesas y cortas, sus cuerpos pesados, sin capacidad de agarre. Pero el instinto de supervivencia las empuja a hacer lo impensable, desafiar la gravedad para evitar la asfixia. Y entonces caen. Desde alturas de más de 15 metros, sus cuerpos masivos se estrellan contra las rocas, destrozados entre el viento marino y los alaridos del pánico. Nadie las recoge, nadie entiende por qué, pero las cámaras de los biólogos han captado cada caída, no como tragedias aisladas, sino como eventos que se repiten, año tras año. Esto no es un ciclo natural severo. El permafrost se derrite por gases de efecto invernadero. El mar se calienta por la industria. El ciclo de vida de las morsas se rompe por acciones humanas, a miles de kilómetros de distancia. Las criaturas que no contribuyeron al calentamiento global son las primeras y las más afectadas. No tienen voz, no tienen a dónde retroceder y tampoco tienen tiempo para adaptarse. En el mundo congelado, donde la vida se equilibra entre el agua y el hielo, la morsa no es solo un gigante marino, es el metrónomo biológico del fondo oceánico. Son los barrenderos silenciosos del Ártico. Con sus bigotes densos y ultrasensibles, como escáneres biológicos, barren cada metro cuadrado del lodo para encontrar almejas, mejillones y otros invertebrados. Cuando cientos de morsas se sumergen, remueven sedimentos antiguos, liberan oxígeno y activan el ciclo de nutrientes marinos. Los fondos donde viven las morsas se vuelven más vivos, más limpios y más productivos que cualquier otro lugar. Pero su rol no termina ahí. Son el punto de apoyo intermedio en el triángulo de depredación del Ártico. En la superficie, el oso polar, rey de las regiones heladas, depende del hielo para cazar focas y emboscar presas. Pero cuando el hielo desaparece y las focas ya no descansan fuera del agua, el oso cambia de objetivo. La morsa, aunque grande y peligrosa, se convierte en la única presa visible, expuesta al yacer en masa sobre la tierra. El oso, no por elección, sino por desesperación, se ve obligado a atacar, intentando arrancar una cría del caos. Casi siempre fracasa, pero el costo es el caos sangriento dentro del grupo, donde decenas mueren aplastadas. En las profundidades, la orca, el cazador más inteligente y feroz del planeta, también tenía a la morsa como una de sus presas favoritas. Con tácticas grupales, rodeaban a una cría o un anciano y atacaban con precisión.
Pero al verse forzadas a quedarse en tierra, las morsas ya no aparecen tanto en alta mar y las orcas pierden una fuente clave de energía. Se ven obligadas a buscar nuevas presas, aumentando la presión sobre focas, cachorros de cachalote y peces grandes en declive. La desaparición de una especie en el eslabón medio no solo deja a otra con hambre, obliga a todas las demás a competir más, cazar más rápido, matar más, y hace que el equilibrio frágil del Ártico se desvíe de su curso natural. Y las consecuencias no son solo para las grandes especies. La ausencia de morsas en los fondos marinos permite que organismos en descomposición proliferen sin control. Almejas muertas se acumulan, microorganismos fermentan, y metano escapa desde el fondo oceánico, agravando el efecto invernadero desde el propio mar. El agua se enturbia, las bacterias crecen y afecta al bacalao ártico, un pez frío que vive en capas profundas, base alimenticia de focas y por ende de osos polares. Cuando un eslabón se rompe, múltiples sistemas colapsan a la vez. En la naturaleza no hay lugar para la lástima, pero sí hay espacio para la continuidad. Cada criatura, grande o pequeña, vive y muere para mantener encendida la llama de la vida. La pregunta no es ¿sobrevivirán?, sino ¿podrán continuar mientras el ser humano no se detiene? ¿Qué piensas tú? ¿Qué parte del viaje del salmón, del flamenco o del cangrejo rojo te impresionó más? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y si crees que la naturaleza merece ser escuchada, dale like, suscríbete y activa la campanita para acompañarnos en futuras travesías donde cada criatura cuenta una historia de supervivencia que nadie esperaba.